Fue empate en Itagua. Acaba de culminar el partido entre el Sportivo Triniense y el conjunto de Guaraní. Fue empate sin goles, fue 0-0. Guaraní ofició local en el estadio Luis Salinas. Un partido chato, sin emociones, sin mucho que ofrecer. En general, la jornada de domingo de fútbol acá en Paraguay no tuvo mucho que ofrecer. En primer turno empataron también 0-0 el Sportivo Luqueño y Cerro Porteño. Con estos resultados, tenemos tres punteros al cabo de 3 fechas. Luqueño, Cerro y Triniense son los punteros con 7 puntos todos estos equipos. Claro, esto recién arranca, esto recién empieza, paso por paso. Hoy en el encuentro de Triqui y Guaraní lo vi más preciso al conjunto legendario, como queriéndose lavar la cara tras la derrota que sufrió entre semana 5 goles a 0 ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Se veían ante su público que fue en buena concurrencia, un lindo marco de público dentro de todo para la hora, para la ciudad, como ningún equipo era local, porque ya saben, Guaraní está con refacciones en su estadio en la toldería del Rogelio Olivieres. Y nada, veremos cómo continúa el torneo. Trinidense la próxima fecha se enfrenta ante el conjunto de Libertad. Al fin volveremos a nuestras casas, al Martín Torres, este sábado a las 4 de la tarde.